a conversar un poco sobre lo que es la alimentación complementaria. Empecemos con una definición. ¿Qué entendemos por alimentación complementaria? Se refiere al periodo que va entre los 6 y los 24 meses en los cuales los niños y las niñas poco a poco van recibiendo otros alimentos además de la leche materna. Es importante recordar que la alimentación complementaria incluye la lactancia materna continuada hasta por lo menos 2 años. ¿Por qué es tan importante la alimentación complementaria? Bueno, ya todos sabemos que Guatemala tiene severos problemas de desnutrición crónica y justamente se ha evidenciado que durante el periodo dentro de los primeros 24 meses es que se establece o que se instala este problema de desnutrición crónica, especialmente a partir del 6º mes en que los niños dejan de ser exclusivamente amamantados. ¿Qué características debería tener una buena alimentación complementaria? Pensemos, primero debe ser oportuna. Oportuna significa que no va a ser ni antes de los 6 meses ni mucho después de los 6 meses. ¿Qué sucede si es antes de los 6 meses? Hay quienes piensan que si los niños y niñas empiezan a recibir alimentos sólidos antes, esto va a hacer que crezcan más y no es así. Se ha comprobado que cuando los niños reciben alimentos complementarios antes de los 6 meses tienen riesgo de desarrollar algunas alergias, tienen mayores episodios de infecciones respiratorias y de diarreicas, y no se ve que haya un incremento en su crecimiento, ni en peso ni en talla. Entonces, por eso es que la recomendación universal es 6 meses de lactancia materna exclusiva. Pero ¿qué sucede si hacemos lo contrario? Como sucede en muchas áreas rurales, en que los niños empiezan a recibir otros alimentos hasta casi cerca de 1 año de edad. En este caso, el riesgo es que haya una falla en el crecimiento de los niños, o sea que se ve afectado su crecimiento y su desarrollo y se instala la desnutrición crónica. Entonces le llamamos oportuna porque inicia al 6º mes, justo cuando los niños y niñas también ya su sistema digestivo ha madurado, tienen las cantidades de jugo gástrico, su estómago, las enzimas que necesitan para digerir y absorber los nutrientes de los alimentos que reciben en su hogar. ¿Cómo sabemos, cómo puede una madre saber cuando su niño está listo para recibir alimentos? Hay señales visibles, por ejemplo, cuando empiezan a salir los dientes, los niños se interesan por la comida y quieren llevarse cosas a la boca, alimentos que ven que los adultos están comiendo, y los niñitos, algo muy importante es que ya se pueden sentar. Sería muy difícil empezar a dar alimentación complementaria en una posición acostada, sería hasta peligroso. Por eso es que uno de los requisitos justamente es que los niños y niñas puedan mantenerse en una posición erguida. Pero algo muy importante es que al 6º mes va desapareciendo lo que se conoce como reflejo de extrusión, que es un movimiento que los niños hacen con la lengüita, como cuando están extrayendo la leche materna. Ellos tratan de hacer ese mismo movimiento con los alimentos sólidos y lo que hacen es sacarlos de la boca. Y esto a veces es interpretado como una señal de que los niños no quieren comer y no es así, solo es parte de un reflejo que conforme el niño va madurando va desapareciendo y justamente es alrededor del 6º mes. Claro que si un niño se interesa por la comida antes de los 6 meses o le sale un dientecito a los 4, no quiere decir que a esa edad hay que comenzar, pero sí la mayor parte de estos signos comienzan a hacerse evidentes alrededor del 6º mes. Pensemos ahora en otras características. Hablábamos de que la alimentación complementaria debe ser oportuna, esa es la primera. La segunda es que debe ser adecuada. Adecuada nos referimos tanto en cantidad como en calidad. Aquí entra el tema de la frecuencia, que los niños coman varias veces al día, cantidades pequeñas de acuerdo al tamaño de su estómago. A eso nos referimos con calidad, que sea buena fuente de vitaminas y minerales y también de proteínas, de energía, de grasas, etc. Otra característica, la tercera, es que sea perceptiva. Este muchas veces es un nuevo concepto y lo que significa es que la alimentación complementaria debe ser un proceso activo, participativo, entre el niño o la niña y su madre o la persona que le cuida, su papá, su tía, hermanita, la abuelita, quien esté alimentando al niño, debe interactuar porque es una oportunidad no solo para nutrir, sino también para estimular el desarrollo del niño y la niña. De ahí que se recomienda que las madres a los niños, especialmente antes del 1er año, les den de comer en la boca.
no solo que den de comer, sino que estimulen y animen al niño y a la niña a comer y a completar la cantidad que le han preparado. Entonces, esta es la tercera característica. Y la última es que debe ser segura. Esto significa que debe ser higiénicamente preparada. No serviría de nada una comidita muy nutritiva y muy completa si fue contaminada y va a provocar una diarrea en el niño. Esto va, pues, evidentemente a dañar su crecimiento. Entonces, segura significa que sea preparada higiénicamente y también que no contenga contaminantes químicos ni microbiológicos, que esté libre de aflatoxinas, por ejemplo, de pesticidas. Esas son las principales características de la alimentación complementaria. Yo quisiera proporcionarles algunas ideas sobre cómo preparar comiditas nutritivas. Una forma muy sencilla, y voy a mostrarles acá una figura, es el hacer combinaciones de alimentos que son fuente de proteína, como vemos acá, como puede ser el frijol, que es algo que está disponible en muchos lugares en Guatemala, la tortilla a través de la tortilla desmenuzada o la misma masa de tortilla que ya está lista para tortear. Se combina el frijol con la masa de maíz y se le agrega alguna verdura o vegetales machacados o una fruta y un poco de aceite vegetal, y con esto todo mezclado, pasado por un sartencito para evitar que el riesgo de alguna contaminación durante la preparación, y así podemos obtener una papilla que es completa para niños que están empezando su alimentación complementaria. ¿Por qué le llamamos alimentación complementaria? Imaginemos que esta barrita amarilla representa la energía que le proporciona a los niños y niñas la leche materna. Y estas son las necesidades de los niños y niñas de 0 a 6 meses. Vemos que lo que proporciona la leche es justamente lo que los niños necesitan. Por eso es que de 0 a 6 meses lo único que deben recibir es leche materna. Sin embargo, conforme el niño va creciendo, por ejemplo, después del 6º mes, de 6 a 8 meses, los requerimientos del niño representados por esta barra verde ya son mayores. La leche materna sigue siendo nutritiva, sigue aportando lo que el niño y la niña necesitan, sin embargo, los requerimientos se han incrementado. Y justamente esta brecha que vemos acá entre lo que da la leche materna y lo que el niño necesita es lo que tiene que ser cubierto a través de la alimentación complementaria. Y conforme el niño crece, por ejemplo, ya incluso después del año, sus requerimientos son mucho mayores. La leche materna después del primer año de vida puede proporcionar hasta 1/3 de los requerimientos energéticos de los niños, y durante los 6 meses a los 12 meses hasta el 50%. O sea que la leche materna es parte de la alimentación complementaria. Sin embargo, los requerimientos nutricionales se han incrementado. En algunos lugares se piensa que se empiezan a dar alimentos porque la leche materna pierde su valor nutritivo, y no es así. Lo que se incrementa son los requerimientos nutricionales de los niños después de los 6 meses. Hay 10 principios clave para poder llevar a cabo una alimentación complementaria que responde a diferentes principios, y yo quisiera compartir con ustedes estos principios. El 1 y el 2 están relacionados con la lactancia materna. La alimentación ideal del niño entre 0 y 24 meses incluye lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses y continuada junto con los alimentos complementarios entre los 6 y los 24 meses. Eso ya ustedes lo conocen muy bien. El tercer principio es el que está relacionado con la alimentación perceptiva o activa, de la que ya hablamos, ya que se sabe que este tipo de alimentación en el que hay una interacción entre la madre y su hijo o su hija, que hay contacto visual, que se le platica, se le canta al niño durante este momento, que es un momento agradable de la alimentación, tiene un efecto también en el estado nutricional. El cuarto principio tiene que ver con las prácticas de higiene y manejo de alimentos, que también ya hablamos, y el quinto tiene que ver con la cantidad adecuada de alimentos. Lo que se recomienda es empezar con cantidades pequeñas
por ejemplo, casi probaditas, media cucharadita, ir aumentando 1 cucharadita, 2, 3, 4, hasta que el niño está recibiendo alrededor de el equivalente a 3 cucharadas de alimentos durante cada uno de sus tiempos de comida, idealmente con 2 refacciones. Esos son los primeros 5 principios para la alimentación complementaria. El sexto tiene que ver con la consistencia de los alimentos. Y no nos cansemos en enfatizar, cuando tenemos la oportunidad de hacer consejería, que los alimentos tienen que ser espesos, tienen que ser densos en nutrientes. Se habla de una densidad de 0.8 calorías o kilocalorías por cada gramo de alimento. Esto lo único que quiere decir es alimentos espesos. Los caldos, las sopas, los atoles, los refrescos, los jugos no son adecuados para la alimentación complementaria. Primero, porque son muy diluidos en nutrientes, ocupan un gran espacio en el estomaguito de los niños y desplazan la leche materna. La alimentación complementaria, como les mostraba cuando veíamos las barras, tiene que completar la leche materna, no desplazarla. La leche materna sigue siendo muy importante durante esos primeros 2 años de vida. Yo quisiera mostrarles un poco a qué nos referimos con una densidad adecuada. Es común que encontremos en las comunidades que las madres prefieren darle a los niños, por ejemplo, calditos. En el caso del frijol, que se le dé el caldo en lugar de darle frijol machacado. Y si vemos un caldito, tiene una consistencia prácticamente acuosa. Si ustedes ven, cae muy rápido de la cuchara. Esto no es un alimento adecuado para los niños. El caldo de frijol lo que recibe es el color natural que trae el frijol durante la cocción, pero los nutrientes están en el frijol. Entonces, lo que estaría más indicado es que los frijoles sean machacados o pasados por un colador y que al final lo que se dé es una consistencia como esta. Cuando se preparan alimentos complementarios y vemos que pueden resbalar de la cuchara de forma lenta, podemos tener la idea de que el nivel de densidad es adecuado. Si por el contrario vemos que escurren, es muy líquido, y que es justo lo que pasa con caldos, sopas, atoles y refrescos. Entonces, cualquier alimento complementario tiene que tener esa consistencia suave, que los niños puedan tragar fácilmente, pero también que, como vemos acá con la cuchara, no escurra fácilmente, tarde unos segundos, y eso nos da una idea de que la consistencia es adecuada. ¿Por qué insistimos tanto en eso? El estomaguito de los niños pequeños, antes de los 2 años, se dice que es más o menos del tamaño del puño cerrado de la manita de estos niños. Imagínense, es bastante pequeño, es más o menos lo que le cabría a este trastecito que tengo en mi mano. Entonces, si se le proporciona una taza de atol, o se le proporciona un jugo, se le proporciona un caldo, es muy difícil que esta cantidad de líquido vaya a llenar los requerimientos nutricionales de los niños. Por eso es que sí tiene que ser un alimento concentrado, menos cantidad, pero más denso en nutrientes. Ese es entonces el principio número 6, la consistencia de los alimentos. Papillas, purés, machacados. Y ya a partir de los 8 o 9 meses, pues empiezan a dar alimentos partidos en trocitos, que los niños incluso van experimentando a llevárselos a la boca. Aunque los niños ya traten de comer solas o solos, es recomendable que la madre complete su alimentación alimentándoles directamente en la boca. El 7º principio es el que se relaciona con la frecuencia. Los niños de 6 a 8 meses se recomienda que reciban de 2 a 3 comiditas al día, y ya entre los 12 a 24 meses haber incrementado desde 4 hasta 5 comiditas al día. Veamos ahora el 8º principio. Este está relacionado con el contenido nutricional de los alimentos, que lo hemos hablado también. Tenemos que ver que incluyen las vitaminas, los minerales, proteínas, energía. El 9º es el uso de suplementos. En Guatemala, el Ministerio de Salud proporciona vitaminas y minerales en polvo que son agregados a las comidas de los niños para darles un aporte adicional de vitaminas y minerales. También se utilizan alimentos complementarios fortificados para mejorar la calidad de la alimentación que están recibiendo los niños en ese periodo de crecimiento tan acelerado que son los primeros 2 años de vida. Y el 10º principio, que está relacionado con la alimentación durante episodios de enfermedad. Esto es muy importante porque existe la creencia equivocada de que cuando los niños están enfermos hay que quitarles la comida.
incluso hasta la leche materna. Hay quienes dicen que hay que quitársela, la leche le hace mal, dejar que el estomaguito descanse. Esto es erróneo. Los niños durante episodios de enfermedad necesitan continuar alimentándose. De hecho, sus requerimientos nutricionales se incrementan, se aumentan por la enfermedad. Entonces, ¿qué se recomienda en alimentación complementaria durante enfermedades? Los mismos 10 principios que acabamos de ver son los que aplican durante episodios de enfermedad, solo aquí vamos a incrementar la cantidad de líquidos, incluyendo leche materna. Vamos a reducir la frecuencia, se recomienda, aumentar la frecuencia, en vez de que coma 3 o 4 veces, que sean varias veces al día, pero cantidades pequeñitas, varias probaditas de alimentos, aprovechar los alimentos que son los favoritos, o sea, ahí sí darle gusto con lo que el niñito o la niñita le gusta comer, para evitar que pierda peso o que falle su crecimiento durante ese episodio de enfermedad. Después de la enfermedad hay un periodo en el que de forma natural el cuerpo quiere reponerse y donde los niños piden más alimento. Aprovechar ese periodo dando una comidita adicional, tal vez una merienda, una refacción extra o una mayor cantidad de alimentos en cada tiempo de comida. Este periodo dura entre 4 días a 7 días, o sea, más o menos una semana, que hay que aprovechar ese periodo de recuperación. Otra cosa es que cuando los niños están enfermos, generalmente no les llama la atención comer, como nos sucede a los adultos. Algo que algunas madres encuentran útil es extraerse un poco de leche materna y mezclarla con los alimentos, y este sabor familiar agradable de la leche materna ayuda a que los acepten un poco más. Generalmente durante estos periodos casi que lo único que aceptan con facilidad es la leche materna. De ahí que sea tan importante la lactancia materna continuada, porque justamente puede contribuir a prevenir la falla en el crecimiento durante estos episodios de enfermedad. Quisiera ahora hablar más específicamente de lo que son los alimentos complementarios fortificados. Tenemos que tener muy claro que alimentación complementaria no es lo mismo que alimento complementario fortificado. ¿Qué es un alimento complementario fortificado? Es un alimento procesado que ha sido elaborado con una serie de ingredientes que todos juntos dan una calidad nutricional superior a la que los niños podrían tener acceso desde su hogar. Es muy común que se combine, por ejemplo, la harina de maíz con harina de soya y otros nutrientes para hacer diferentes mezclas que brinden una proteína de buena calidad. También hay alimentos que, además de estas mezclas vegetales, contienen leche y un porcentaje de leche, no hechos a base de leche, pero que contienen un porcentaje de leche que también contribuye al crecimiento. Además son fortificados, quiere decir que se les han agregado vitaminas y minerales de acuerdo a los requerimientos de los niños en este periodo de crecimiento. ¿Y qué alimentos complementarios se están utilizando actualmente dentro del Pacto Hambre Cero? El Ministerio de Salud está proveyendo a través de sus servicios de un alimento que se llama Vita Cereal. Existe una presentación para madres, ya sea durante el periodo de embarazo y durante el periodo de lactancia materna. Los primeros 6 meses que ella está amamantando exclusivamente a su bebé, ella recibe 3 bolsas por mes de este alimento. Y también está la versión para niños entre 6 y 24 meses. Y de este alimento la meta es que sea preparado como una papilla, como un alimento denso, como un purecito, no como un atol. Es importante verificar en las comunidades, en los hogares, que el niño está recibiendo el alimento como una papilla. Si lo recibe como un atol, sucede lo que hablábamos antes, la cantidad de nutrientes va a ser muy baja y va a tener falla en el crecimiento. Entonces, esto es parte de los programas actualmente incluidos dentro del plan del Pacto Hambre Cero. Hay otros alimentos también complementarios, fortificados, que son de base lípida, que son densos, generalmente hechos como a base de maní, de aceites y de leche. Sin embargo, todavía no son producidos en el país e idealmente Guatemala prefiere que los alimentos que se utilizan en los programas de nutrición pública pues sean elaborados localmente para promover la economía nacional.